Hola, bienvenidos a otro tutorial más de Femuños Tutoriales. Hoy vamos a ver cómo modelar y animar un efecto fuelle. Ya veréis que podéis descargaros la escena y necesitáis la escena para trabajarla, pero os voy a recomendar que veáis el tutorial completo porque vamos a ver bastantes cosas interesantes que podéis aplicarlo. Como por ejemplo vamos a comenzar con el tubo corrugado, cómo hacer tubo corrugado. Como tenéis la escena descargada, lo que vamos a hacer es verlo por bloques. El tubo corrugado está compuesto de los siguientes elementos. Voy a ocultarlos por ahora y me voy a quedar para que lo veáis con los elementos que tenemos. Solo necesito estas dos splines, que por cierto voy a aprovechar para cambiarles el color. Bien, estas dos splines, y para que funcione bien necesitamos que las esquinas sean curvas. Recordad que los rectángulos podemos decirle que las propiedades del objeto sean redondeadas y darle un valor. Aquí está. Entonces vamos a ver el tubo corrugado 1, por ejemplo, que es muy sencillito, que depende de esta spline que hace un arco. Realmente es un arco lo que hemos cargado. ¿Qué es lo que tenemos? Y vamos a verlo por pasos. Lo primero que necesitamos es... Vamos a salir de la cámara por defecto. Vamos a ver. Bien, el origen para el tubo corrugado sería modelar un objeto como este. Esto es tan sencillo, no vamos a hacer el proceso por ahorrar tiempos, pero sí que voy a aprovechar para borrar el puntito que tenemos ahí abajo para que nos quede hueco. Este cilindro, o sea, podéis hacer un cilindro en el que le pongáis secciones de la tapa y modificando los puntos o los polígonos lo apretéis para que quede con una forma como esta. Normalmente al objeto es interesante ver que en sus coordenadas en modo objeto, esto quiere decir que el objeto va a tener 12 por 12 centímetros por 10 de alto. Si lo hacemos hijo de un clonador, el clonador solamente debe estar en modo lineal y en él tenemos una cantidad de repeticiones. ¿Cuánto se repite? 10 de alto. ¿Por qué 10 de alto? Porque 10 de alto es lo que mide el cilindro. Si ese clonador a su vez lo metemos dentro de un objeto conector, al activar el objeto conector lo que va a hacer es que se vuelva un objeto como si fuera de una sola pieza. Una vez que tenemos el objeto conector lo metemos en un grupo nulo y ese objeto conector va a estar a la par al lado de un objeto envolver spline. Envolver spline lo que va a tener asignado es una spline, que es tubo corrugado 1. Exactamente el arco que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a hacer envolver spline? Va a hacer que nuestro objeto se coloque a lo largo de envolver spline. Si nosotros queremos mayor o menor distancia entre los anillos, solo tenemos que cambiar las opciones de nuestro tubo corrugado. Veis que si nos pasamos mucho nos lo va a estirar en exceso para conseguir el valor exacto que queremos. Y luego, como detalle, para ganarle detalle, y eso ya a gustos, dentro del objeto que hemos creado, el cilindro, lo que le hemos puesto es un deformador bisel. Los deformadores, recordad que son morados y lo tenemos aquí abajo. El deformador debe ser hijo o estar al lado del objeto. Ese biselado, fijaros aquí que nos va a dar el redondeado que siempre mejora los renders y da más realismo. Un ejemplo similar es el tubo corrugado 2, en este caso con una spline cerrada. Importante que no tenga esquinas. Si nuestra spline tiene esquinas, lo que se va a producir es un efecto como este, que normalmente no es interesante. Entonces necesitamos que haya un redondeado de las esquinas para que el efecto siga su continuidad. Nos va a ocurrir lo mismo. El número de deformaciones del clonador nos va a dar el ancho de los anillos y la separación entre ellos. Sí que vamos a aprovechar, si alguna vez hacéis esto con un objeto propio, recordar que ahí os va a afectar mucho si cambiáis el tipo de eje. Entonces recordad que tenéis que cambiar el modo de eje hasta que encontréis el que se corresponde a vuestro objeto, en el caso de que no salga de forma correcta. También podéis desfasar el recorrido y también podemos hacer una animación para que arranque nuestro tubo y se despliegue. Podríamos animar estos valores.
El modo es ajustar spline y el modo final es ajustar. En el efecto del bandoneón o el acordeón sigue el mismo proceso. Vamos a ver el mostrador de líneas para que veáis aquí exactamente ese dobladillo que tiene. Aquí una cosa que nos va a interesar es que para poder animarlo, esa cadena spline que está controlada por 3 nulos. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una spline de forma que está en modo bspline. Esa bspline tiene una etiqueta spline IK. ¿Qué es lo que hace? El control de los manejadores. Podemos crearlos o añadirlos sobre nulos que ya tenemos para indicar el índice de posición del punto 0, que sería el primero, 1 el medio y 2. ¿Qué es lo que produce esta etiqueta? Que los nulos estén controlando, voy a parar la animación, que los nulos nos estén controlando la posición de los puntos de la spline, inicial, medio y final. Por un lado tenemos este control, solo necesitamos crear un elemento como este, que puede ser un rectángulo. Una vez que eliminamos las tapas con un polígono intermedio, ese rectángulo se repite clonado en lineal, en modo lineal, por medio del clonador. Luego le hacemos hijo de un conector que lo vuelve un objeto de una pieza. Ese conector está a la par de un envolver spline. Ya veis que aquí la jerarquía es muy importante. Envolver spline debe ser hijo o estar en el mismo grupo. Envolver spline, bueno, tenemos un biselado también para que nos redondee las curvas, las esquinas. Y envolver spline, que va a depender del spline forma, que es ese spline que tenemos con la cadena IK. Eso quiere decir que nos va a controlar la posición del objeto con respecto a los nulos. Ese ejemplo también nos funciona en el bus. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Solamente tenemos que ir, en este caso, fijaros que os he puesto por capas, por colores, lo que es manejable y lo que no. Los objetos verdes, los elementos que están de verde son los que debería ir de animar, los demás son objetos poligonales o controles en sí. Entonces son los nulos delante, centro y detrás los que se deben animar y los que deben de tener los hijos. Eso quiere decir que el nulo delante, os lo pongo como ejemplo, lo que tiene es como nulo, como hijo, un nulo que es todo lo que va. En este caso muy simplificado, la cabina del autobús y las ruedas. Todo lo que vaya metido dentro de este grupo, cuando se mueva el nulo correspondiente, irá de hijo con él. Y lo mismo el de atrás. Bien, ya veis que es un proceso bastante interesante. Se puede aplicar a un montón de cosas y de desplegables. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.